Mi nombre es César Barrera y lo que les estaba comentando, entonces la webconferencia está dividida en tres puntos importantes. Bueno, la primera es cómo explicarles nuevamente los conceptos que estamos trabajando. El segundo va a ser una explicación teórica de lo que estamos desarrollando para que les quede muy claro esta primera parte de su proceso académico. Y lo tercero va a ser como un pequeño quiz que voy a desarrollar en el que vamos a participar nosotros y las personas que logren contestar el quiz, las 10 preguntas, tendrán un puntaje adicional en esta fase 2. ¿Listo? Entonces, bueno, y para finalizar también vamos a resolver cualquier duda que tengan en este momento referente al curso. ¿Listo? Entonces voy a compartir pantalla. Listo. Y voy a cerrar la cámara para que sea mejor la presentación y el... Listo. Bueno, nuevamente entonces me presento con ustedes. Les voy a dar la webconferencia, la primera webconferencia. Digamos que voy a hacer una serie de webconferencias aparte de los IPAs que la directora del curso desarrolla. Yo voy a desarrollar unas webconferencias para explicar y tener más claridad. Digamos que estas webconferencias que yo estoy desarrollando son solamente con los estudiantes que tengo a mi cargo, entonces esto es como un poquito más personal y tendrán una mejor atención de mi parte. Bueno, nuevamente, entonces les voy a explicar rápidamente qué consiste este trabajo que ya estamos a punto de culminar. Está dividido en tres partes importantes. Es un trabajo individual que era desarrollar un mapa conceptual de la historia de la ingeniería, una infografía de las habilidades del ingeniero y un mapa mental sobre ética profesional. Todo esto, estos tres puntos, tienen que, por favor, generarlos, desarrollarlos en Canva y presentarme, adjuntar en el trabajo el link de presentación de cada uno de estos puntos. Aparte de eso, generar portada, introducción, objetivos, conclusiones y bibliografía en normas APA. Bueno, ahora sí, esta parte y esta clase es muy interesante porque pues ustedes van a entender los fundamentos y las bases de ser un ingeniero. Entonces, es muy importante siempre entender la historia y el desarrollo en el mundo en el que vivimos para poder entender y empezar a analizar mejor todas las situaciones que estamos trabajando actualmente. Entonces, les voy a hacer una breve historia y les voy a explicar muy rápidamente y con detalles muy importantes y muy interesantes todo este proceso que estamos trabajando. Entonces, la historia de la ingeniería y de la humanidad empieza pues principalmente en la prehistoria. Estamos hablando de que es el periodo casi más largo que ha tenido la humanidad porque se inicia aproximadamente con la aparición de los primeros homínidos, que son los primeros hombres, hombres capaces de fabricar herramientas, y termina, digamos que alrededor de los 3000 antes de Cristo. Entonces, esto surge pues en las escrituras de Mesopotamia y Egipto y se divide en tres grandes etapas. Entonces, digamos que la primera etapa es la paleolítica, que son de 2500, 2.5 millones a 10.000 antes de Cristo, que es más o menos las sociedades nómadas, los cazadores y los recolectores. Luego vamos a hablar de la época de Mesolítico, que es más o menos entre los 10.000 y los 8.000 antes de Cristo. Y acá hablamos ya de las transiciones hacia la agricultura y la domesticación. Y por último vamos a hablar del Neolítico, que es entre el 8.000 a 3.000 antes de Cristo. Y acá ya si hablamos de la vida sedentaria, la agricultura, las aldeas y pues digamos que las primeras innovaciones sociales y técnicas de la humanidad. Digamos que este periodo es fundamental porque pues allí aparecen como los primeros indicios de pensamientos y de ingeniería, porque hablamos de que el ser humano por primera vez empieza a entender que existen ciertos problemas y para esos problemas tienen que diseñar soluciones, ¿cierto? Y aplicarlas para generar una mejor vida, para empezar a tener calidad de vida. Entonces hablamos de unos elementos muy importantes porque hablamos de la supervivencia como el motor de la técnica,
Y luego vamos a hablar del control del fuego, que es un elemento que marcó la diferencia en la humanidad, y gracias a ese primer elemento que fue el fuego, fue cuando la humanidad empezó a entender y a desarrollar y a analizar ciertos elementos muy importantes, porque el simple hecho de iluminar y protegerse del frío y de los animales es la primera forma de dominio de energía y de desarrollo. Luego vamos a hablar de que empezaron a hacer todo este desarrollo, empezó también a las herramientas, a inventarse las herramientas. Entonces la primera herramienta fue pues la piedra y los huesos. Todo esto como materiales de defensa y materiales de construcción y de desarrollo. Entonces ahí es cuando nos damos cuenta que el ser humano empieza a formarse y a tener como elementos muy importantes. También vamos a empezar a hablar de las primeras construcciones, que son los refugios temporales en cuevas, y digamos que esos chozos y esos elementos, entonces es como ese uso de los elementos y el uso de la naturaleza a bien propio del ser humano. Eh, Todos estos, digamos que estos aportes fueron muy significativos, pero los principales aportes hacia la ingeniería, que es lo que estamos nosotros trabajando en este momento, hablamos en primera instancia pues de la parte hidráulica primaria, ¿cierto? Que son como los canales, las acequias y como esos asentamientos agrícolas. La energía, como el fuego, que es un antecedente de la combustión controlada, que es el elemento más importante que pudo el ser humano haber controlado, y gracias a eso empezó esa evolución tan grande que hasta el día de hoy la estamos trabajando. El uso de la materialidad, la materia prima, la piedra, el hueso, el barro, la madera y el cobre, todos estos elementos cuando el ser humano empieza a trabajarlos y a desarrollarlos. Y luego hablamos de la mecánica empírica, que es como el uso de las palancas, el rodillo, para mover objetos pesados, cuando ya el ser humano empieza a utilizar los elementos y con esos elementos se empiezan a formar y desarrollar diferentes proyectos. Eh, Luego vamos a ir evolucionando un poco más y acá ya vamos a empezar a hablar de la historia de la ingeniería en las civilizaciones antiguas. Entonces acá ya empezamos a ver las dos primeras civilizaciones más importantes del mundo, que fue Mesopotamia y Egipto. Mesopotamia es más o menos aproximadamente 3500 a 539 antes de Cristo. Entonces, digamos que Mesopotamia, digamos que en su inicio tiene un nombre que significa tierra entre ríos, que se ubica literalmente en los valles de Tigris y Éufrates. Actualmente estamos hablando de que Mesopotamia se ubica entre el actual Irak, Siria y Turquía, como en toda esa parte del Mediterráneo empezó como la civilización de desarrollo y es considerada la cuna de las civilizaciones, porque pues allí surgieron los primeros ciudadanos, donde de formas escritas, de leyes y de obras de ingeniería a gran escala. Entonces, digamos que en nuestros registros históricos de la humanidad consideramos a Mesopotamia como la primera gran ciudad y la primera gran civilización en desarrollarse. Entonces hablamos de que el proceso de ellos, la civilización principal, son los sumerios, los acadios, los babilonios y los asirios, que son como así se llamaban en esa época. Y hablamos de un poquito del contexto, hablamos de que los territorios en esa época eran más fértiles y dependían literal del control del agua y de la organización colectiva para el desarrollo. Entonces ahí es cuando empezamos a darnos cuenta que el ser humano empieza, aparte de utilizar esos elementos que la naturaleza tenía, empieza a hacerlos demasiado importantes para su vida cotidiana. Entonces hablamos de que en su línea de tiempo, hablamos de que los sumerios estuvieron entre 3500 a 2300 más o menos antes de Cristo. Luego llegó el Imperio Acadio y ese fue entre 2300 a 2100 antes de Cristo. Luego fue Babilonia, la Gran Babilonia, que fue entre 1900 a 539. Y luego los asirios, que fue entre 900 y el 612 antes de Cristo. Estos cuatro grandes imperios fueron los que gobernaron y desarrollaron estos procesos en la Gran Mesopotamia antigua. Entonces, unos elementos importantes, acá tenemos que entender que hablábamos de las sociedades agrícolas y esto organizada siempre en torno hacia los ríos. Entonces, acá ya empezamos a hablar de la necesidad de administración y planificación y el surgimiento de escribas, contadores y arquitectos.
también ya empezamos a tener un punto muy importante que es la religión centralizada y el desarrollo de templos y símbolos de poder. Luego vamos a hablar de, digamos que los aportes principales que desarrolló la civilización mesopotamia fue la parte hidráulica y agrícola, porque fue la construcción de canales de riego, de presas y de diques, y los sistemas de drenaje para evitar inundaciones. También hablamos del uso de poleas, las norias y las rudimentarias para elevar el agua, las escrituras, el urbanismo y la arquitectura, las matemáticas y la astronomía, y la ingeniería legal y la administración. Desde esa época ya estamos hablando de ingeniería, ya estamos hablando de administración y ya estamos hablando de desarrollo urbano. Luego llega Egipto, que ella es más o menos aproximadamente entre 3100 al 30 antes de Cristo. Y Egipto, digamos que se desarrolla de igual manera que los mesopotamios en torno hacia el río, que es el río Nilo, que es el que marca, que es el río más grande, de los ríos más grandes de África, cuyo ciclo siempre crecía anualmente y daba esa fertilidad a las tierras y a las civilizaciones egipcias. Eh, Esta civilización perduró más de 3000 años y desde la unificación del Alto y Bajo Egipto hasta la conquista romana, que fue ya su parte final de la gran civilización como la conocemos. Entonces hablamos de un contexto entre la sociedad jerárquica y el faraón como una figura divina, y luego hablamos de una economía agrícola, también dependiente del Nilo, y una cultura orientada a la religión y a la vida después de la muerte. Unos elementos muy importantes que tenemos que tener acá es el Nilo como eje vial de transporte, irrigación y el comercio, ¿cierto? La organización del trabajo colectivo en grandes proyectos y el desarrollo de ciencias aplicadas. Acá ya empezamos a ver la geometría, la astronomía y la medicina como elementos innovadores en la sociedad humana. Los aportes en la ingeniería, que es lo que estamos trabajando nosotros, hablamos de la construcción de los monumentos, la pirámide de Giza, Keops, Kefren, Miserino, que son como, que implicaron hasta el día de hoy ciertas dudas sobre la humanidad, sobre su desarrollo y creación, la construcción de toneladas gigantes de piedras que se movían del Nilo en la parte más bajo hacia la parte más arriba de Egipto, donde están actualmente las pirámides. Es un ejemplo de ingeniería desarrollada en esa época de gran talante y de gran avance tecnológico y desarrollo de la humanidad. También vamos a hablar de un templo, el templo de Luxor Carm, que hablamos de una planificación simétrica de columnas monumentales y de jeroglíficos como registro visual. Entonces, ¿qué significa eso? Que también los egipcios desarrollaron el idioma y la escritura bajo los jeroglíficos que actualmente pues existen. La geometría y la práctica también, y de igual manera la hidráulica, ellos también innovaron y aún más fueron como trabajando y desarrollando como esas ideas que tenían los mesopotamios en la parte hidráulica y de igual manera mejoraron eso creando los canales de irrigación y los sistemas de diques. De igual manera, pues digamos que todo el manejo de la piedra caliza y el granito para la construcción duradera y el adobe para las viviendas comunes. De igual manera, también son muy importantes en los temas de astronomía, porque ellos son los inventores del calendario solar de los 365 días para predecir siempre las crecidas del Nilo y la alineación astronómica de las pirámides y los templos. Luego, siguiendo como esta línea histórica y de desarrollo que estamos trabajando, llegamos a la historia de Grecia y Roma, que es la teoría de la infraestructura en escala imperial. Eh, Grecia está aproximada entre los 1200 antes de Cristo a los 146 antes de Cristo. La antigua Grecia está ubicada en la península balcánica y rodeada por el mar Mediterráneo. Entonces, digamos que vivió entre los 1200 a los 146, como les comento. Un florecimiento
cultural, científico y filosófico sin precedentes. A pesar de estar fragmentada en la polis, que son las ciudades, el estado como Atenas, Esparta o Tebas, compartían idioma, religión y costumbres, lo que facilitó la transición del conocimiento. Entonces acá hablamos del ser humano ya en una innovación más grande que es el mismo Estado, ¿cierto? Y es esa creación y es ese proceso de la transición entre los idiomas, las religiones, las costumbres, la ciudad. Entonces ya empezamos a hablar de cómo se establece una ciudad, cómo empezamos a trabajar la filosofía y la matemática y los elementos de las ingenierías, se empieza a ampliar todo este conocimiento de una manera absurda. Entonces, empezamos a ver esos grandes aportes que dieron a la ingeniería en esta época de Grecia, que es la geometría y la matemática aplicada. Entonces hablamos de tres figuras importantes, que es Tales de Mileto, que introdujo los principios geométricos básicos para medir distancia y altura, que es lo que hasta el día de hoy seguimos trabajando. Pitágoras, con la fórmula del teorema que lleva su nombre, que es el teorema de Pitágoras, esencial en la construcción de estructuras y en la agrimensura también. Y Euclides, que su obra es la de los elementos, sistemático de la geometría en los axiomas y los teoremas, dada siempre como una base sólida al cálculo de áreas, el volumen y la proporción. Entonces, si ven, desde la antigua Grecia, o sea, desde 546 años antes de Cristo, ya el ser humano estaba entendiendo los elementos más importantes, que es el cálculo, la distancia, las alturas, medidas, todos estos conceptos que seguimos trabajando se desarrollaron en este momento del mundo. Luego también vamos a hablar de un tema muy importante que fue Arquímedes, que descubrió el principio de la flotación y que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta siempre como ese empuje igual al peso del volumen desalojado, ¿cierto? También hablamos del invento del tornillo y el estudio de las palancas y las poleas para el desarrollo de la obra civil. Ingeniería militar, diseños de las catapultas, las balistas y las torres de asedio. Y de igual manera hablamos de la arquitectura y el urbanismo como un elemento importante de la antigua Grecia. Y como un gran ejemplo que todavía perdura en la actualidad es el Pantenón, que está en la actual Atenas, Grecia. Luego vamos a hablar de la Roma. La Roma es del 753 antes de Cristo al 476 después de Cristo. Entonces, Roma nació según la tradición, digamos que como les comentaba, en el 753 antes de Cristo, y se expandió desde una pequeña aldea a la orilla del río Tíber hasta convertirse en un imperio que abarcó casi toda Europa y parte de Asia y África. A diferencia de Grecia, Roma no se destacó tanto por su filosofía o matemáticas, sino por su pragmatismo, que tomó los conocimientos griegos y los aplicó de manera sistemática, estandarizada y monumental. Entonces, ¿qué pasa? Cogieron todos estos conocimientos de los griegos, toda esta filosofía, toda esta arte, todo este desarrollo, y lo que hicieron ellos fue sistematizar todo esto y empezar a desarrollar, a construir, a expandirse, y por eso el gran imperio romano ha sido los imperios más grandes que ha tenido la humanidad. El Imperio Romano se mantuvo hasta los 476 después de Cristo, cuando cayó Occidente. Y durante estos siglos, la ingeniería romana se convirtió en el instrumento de poder y cohesión política. Esto lo tenemos que tener muy claro, ya que permitía siempre construir y mantener ciudades, transportar ejércitos y garantizar agua y alimento a millones de personas. Es, ese desarrollo de la tecnología y de la ingeniería fue tan alto para los romanos que hasta el día de hoy, en la actualidad, sigue funcionando en la Roma actual ese tipo de acueductos, obviamente con las modificaciones actuales, pero su diseño y su desarrollo sigue funcionando desde siempre hasta la actualidad.
Aportes de la ingeniería romana fue la red de carreteras. Acá ya empezamos a desarrollar y a crear, y se construyeron más de 80.000 kilómetros de vía pavimentada, uniendo todas las provincias del imperio. Las carreteras tenían también varias capas, piedras grandes en la base y grava en el centro y losas de piedra en la superficie. Los acueductos, el acueducto romano que transportaba el agua, lo que les comento que hasta la actualidad existen todavía algunos referentes de ese acueducto romano, que transportaba el agua desde fuentes lejanas hasta las ciudades, manteniendo siempre una pendiente mínima y manteniendo siempre ese suministro de agua a todas las ciudades. Alcantarillado y salubridad, también de acá empezamos desde los romanos, se crea ese tema del alcantarillado y de los residuos. Y la cloaca máxima, que es la iniciativa del siglo sexto antes de Cristo, drenando todas estas aguas residuales hacia el Tíber. Los puentes y los arcos y las bóvedas son los elementos de ingeniería más innovadores que crearon y diseñaron los romanos, y pues que actualmente sí siguen en pie todos estos elementos, y el uso del arco sigue siendo un elemento muy importante para la ingeniería y el desarrollo civil. Un elemento muy importante que tienen que tener en cuenta es el hormigón. El hormigón también fue inventado y creado en la época de los romanos. Y las edificaciones públicas y de ocio. Entonces hablamos de, por ejemplo, el Coliseo Romano, que es el edificio más antiguo de ocio actualmente. Y la ingeniería militar, de igual manera, sigue prevaleciendo en esta época, con el desarrollo de los campamentos fortificados y con diseños estandarizados en la cuadrícula. Si ustedes no sabían, actualmente las ciudades en Latinoamérica se están diseñadas bajo un sistema que se llama sistema hipodámico, y es lo que todos podemos ver en las calles de nuestras ciudades, que son las calles y las carreras. De ahí nace ese estilo de desarrollo de ciudad desde los romanos, que actualmente hasta nosotros en Latinoamérica lo podemos ver y observar en nuestro día a día y en nuestro desarrollo urbano y de ciudad. Luego vamos a hablar de la Edad Media. Acá en la Edad Media hablamos de un tema muy importante, y es la Edad Media está desarrollada entre los 476 a los 1453 después de Cristo. Entonces acá después del Imperio Romano. Y hablamos de un tema muy importante que se los marca acá, y es la energía hidráulica, eólica y la evolución de las estructuras, como tema muy importante que tenemos que recalcar y trabajar acá. La Edad Media comienza, bien les dije, en la caída del Imperio Romano, y hecho que marca el inicio del Renacimiento. Durante este milenio, Europa vivió grandes transformaciones. Aquí vamos a hablar netamente del desarrollo en Europa, de la Alta Media, la Plena Edad Media y la Baja Edad Media. Entonces, el papel de la ingeniería en este periodo estuvo marcado siempre por la adaptación de los saberes romanos y el aprovechamiento de energías naturales y la arquitectura religiosa como máxima expresión cultural. Entonces, unos elementos muy importantes, hablamos de la economía agrícola y feudalismo, que era el campo era el centro de la producción y de desarrollo. El cristianismo, que influyó en la arquitectura, la educación y la organización social como elemento clave en esta época de la Edad Media. Y un tema histórico muy importante y algo interesante son las cruzadas, que son entre 1096 a 1291, que es como estimularon contactos con Oriente, de donde se trajeron conocimientos en matemática, medicina, astronomía y técnicas de construcción. De igual manera, también acá un tema muy importante es que en la Edad Media es cuando se empieza a desarrollar las universidades del siglo II en adelante. París, Bolonia, Oxford son todos estos cunas y elementos de los primeros campos en el mundo que daban y ofrecían la educación como un elemento importante, la educación superior.
Los aportes de la ingeniería en esta época es muy importante que lo tengan en cuenta, es la energía y la maquinaria, ¿cierto? Entonces acá hablamos de el molino de agua para moler grano, aserrar madera y accionar fuelles en herrería. De igual manera, los molinos de viento que ampliaron el aprovechamiento de la energía eólica. Entonces, desde la Edad Media ya estamos viendo las energías alternativas como desarrollo en la sociedad que se establece acorde a los tiempos. La arquitectura religiosa y civil también es un elemento muy importante. Hablamos del primer, que es el estilo románico del siglo X al siglo XIII, los muros gruesos, las bóvedas de cañón y estos arcos semicirculares, el estilo gótico, los castillos medievales, de ahí nace todo este proceso y toda esta evolución del mundo. Y de igual manera siempre establecía la ingeniería militar. Acá ya se empezaron a desarrollar las armas de asedio, las catapultas, las ballestas, las torres móviles, los turquetes, estos elementos de esta antigua época. Y acá hablamos también de la ciencia y la técnica. Entonces hablamos de las traducciones del latín, de textos griegos, árabes, Toledo, Sicilio, el rescate de estos elementos y de igual manera los adelantamientos en la astronomía y navegación. Listo, y ahora vamos a hablar acá del Renacimiento. Bueno, el Renacimiento nace de la ingeniería y el diseño y la circulación del conocimiento. Entonces, hablamos de un elemento muy importante, que es, bueno, primero las fechas importantes, que es entre el siglo XV al siglo XVI, que es la época del Renacimiento. Fue un movimiento, digamos que el Renacimiento más que una época, fue un movimiento cultural, artístico y científico en torno a la parte técnica que surgió en Italia especialmente y que representó un renacer del conocimiento clásico grecolatino y una transmisión entre la Edad Media y la Edad Moderna. Entonces, este es un punto clave para el desarrollo humano. Fechas claves importantes que tenemos que tener en cuenta es la invención de la imprenta en 1450, la caída de Constantinopla en 1453 y el descubrimiento de América en 1492. Elementos importantes, el humanismo, que se pone al ser humano en el centro, exaltando la razón, la creatividad y la observación de la naturaleza. La difusión del conocimiento, entonces hablamos de la imprenta, multiplicó la circulación de tratados técnicos y científicos, y ingeniero como inventor. Aparecen las figuras de ingenieros polimara, artistas, científicos y técnicos que creaban y desarrollaban en su época. Y la expansión geográfica, que hablamos de la navegación oceánica, la demanda de avances en cartografía y la construcción naval en instrumentos muy importantes de desarrollo de esa época. Los aportes de la ingeniería, digamos que acá hablamos de entre la arquitectura y la ingeniería civil, el desarrollo técnico de perspectiva en el dibujo. Entonces acá ya empezamos a tener un punto muy importante que es el análisis y el desarrollo de la perspectiva, que es lo que actualmente todavía también venimos trabajando y desarrollando para las planimetrías técnicas y el desarrollo de diferentes dibujos actuales. Ingeniería militar, como siempre la hemos trabajado, fortificaciones abalurtadas, que son los muros en formas de estrellas, y los planos de ciudades amurallados con geometría regular. Ingeniería mecánica y diseño de máquinas, entonces acá hablamos de un personaje muy importante que es Leonardo da Vinci, que fue un diseñador de máquinas, literal diseñó las máquinas voladoras, los helicópteros, los paracaídas, engranajes, poleas, mecanismos de transmisión, sistemas hidráulicos, proyectos de canales, todos estos elementos, aunque no lo crean, fueron inventados en primera instancia en esta época del Renacimiento por Leonardo da Vinci.
también ingeniería naval y cartográfica, como ya les había comentado, y las ciencias aplicadas como elementos importantes a rescatar en esta época. Luego vamos a hablar de un avance más significativo y más importante, que es la revolución industrial. Entonces acá ya vamos a hablar de la energía del vapor, la fábrica y la profesionalización, ¿cierto? Entonces, la revolución industrial fue un proceso que transformó la economía, la tecnología y toda la parte social que comenzó en Inglaterra a mediados del siglo XVII y se extendió en Europa y a Estados Unidos y el resto del mundo durante el siglo XIX aproximadamente. Entonces, ¿qué pasó? La primera revolución industrial fue entre 1760 y 1850. Entonces hablamos del uso del carbón y la máquina de vapor y el desarrollo textil, minero y de transporte ferroviario. La segunda revolución fue la electricidad, el petróleo, el acero y el motor de combustión interna. La comunicación, se inventó el telégrafo y el teléfono y las producciones en serie. Unos elementos importantes también a descartar en esta época es el cambio energético, entonces digamos, del músculo humano y animal a carbón, vapor y luego electricidad. La urbanización también, el crecimiento de ciudades industriales como Manchester o Birmingham y nuevos métodos de producción, la fabricación, la división del trabajo y las ciencias aplicadas en los avances en física, química y matemáticas aplicadas a la industria. Los aportes a la ingeniería en esta época fueron la máquina y energía, que son las máquinas a vapor, la ingeniería mecánica, la creación de locomotoras, de máquinas de herramienta de tornos, fresadoras, taladros, industria textil, el telar mecánico, la hiladora, todo esto fue desarrollado y creado en esa época. La ingeniería civil, la construcción de puentes metálicos, canales, vías férreas y puertos, y la ingeniería eléctrica y química, los principios de la inducción electromagnética y la base de generadores, y digamos que todos esos procesos químicos para producir acero y el desarrollo de todos estos elementos. También hablamos de la producción en masa, la comunicación y el transporte como elementos primordiales en esta época. Y para finalizar, hablamos de la ingeniería contemporánea, que está entre el siglo XX y el siglo XXI. Y digamos que esta ingeniería entra en una etapa de diversificación y especialización. Pues hablamos de que la ciencia, la tecnología y la industria se unieron más estrechamente, generando nuevas ramas de la ingeniería. Elementos importantes acá, hablamos de la globalización, el trabajo colaborativo internacional y las cadenas de producción. De igual manera hablamos de educación formal, la proliferación en las universidades, las normas y estándares internacionales y la responsabilidad social y ambiental, un elemento importante que actualmente estamos trabajando y desarrollando. Los aportes de la ingeniería, hablamos de transporte y movilidad, el automóvil masivo, la parte de aeronáutica, cohetes y la exploración espacial, que fue un importante elemento que pasó en el siglo XX, las energías y el medio ambiente, la comunicación y la digitalización como actualmente la estamos desarrollando y trabajando, y la ingeniería 4.0, que hablamos del Internet de las Cosas, la inteligencia artificial, la impresión 3D y fabricación aditiva, robótica colaborativa y automatización, y la nanotecnología y biotecnología, que es lo que estamos desarrollando y trabajando en la actualidad. Eso dando cierre a nuestra primera parte, que era la historia de la ingeniería como elemento importante de desarrollo en este proceso de la asignatura de introducción a la ingeniería. Luego vamos a hablar de la siguiente fase que se nos estaba solicitando, que son las habilidades del ingeniero, ¿cierto? Entonces hablamos de las habilidades duras y las habilidades blandas. Entonces digamos que el perfil del ingeniero no se limita al conocimiento técnico. Hoy se exige como una formación integral, ¿cierto? Perdón. Pero es capaz de responder a retos tecnológicos, sociales, ambientales y económicos.
Entonces, por eso digamos que sus habilidades se dividen en dos grandes bloques, las duras y las blandas, ¿cierto? Las habilidades duras son las competencias técnicas específicas, verificables, que se adquieren principalmente en la universidad. Los cursos, certificaciones y prácticas profesionales. Entonces, digamos que esas habilidades duras son las que nosotros, como la universidad, las estamos formando a ustedes. Entonces, hablamos de qué? De una base científica sólida, hablamos de las matemáticas avanzadas, de la física aplicada y de la química como elementos importantes. También hablamos del dominio de herramientas tecnológicas, como actualmente estamos trabajando, digamos, software de diseño, simulación y modelado, lenguajes de programación, gestión de datos. Todos estos elementos son habilidades duras. De igual manera, diseños y resolución de problemas técnicos. Entonces hablamos acá de las capacidades de analizar las necesidades reales y traducirlas en soluciones técnicas viables. Y la cuarta es la gestión de proyectos y procesos. Entonces hablamos de la aplicación de las metodologías actuales y el manejo de costos, tiempos, riesgos y calidad. Y por último, la quinta, hablamos de la normatividad y estándares profesionales, que hablamos del conocimiento de reglamentos internacionales como la regla ISO, la regla IEE y la ASME. La ISO es la que trabajamos nosotros en Colombia actualmente, y el cumplimiento de normas de seguridad ambientales y éticas. Entonces, digamos que un ejemplo concreto sería como que el ingeniero mecánico que diseña una turbina y realiza cálculos de eficiencia. Esas son unas habilidades duras que tiene el ingeniero. O el ingeniero de software que domina Python y desarrolla un sistema de inteligencia artificial. También son esas habilidades duras. O digamos que el ingeniero civil que pues puede manejar diferentes programas como SAP 2000 y que calcula estructuras. Listo, esas son las habilidades duras. Las habilidades blandas, hablamos de que son las competencias socioeconómicas, perdón, socioemocionales, disculpen, comunicativas y éticas que permiten al ingeniero, pues, integrarse en equipo, liderar, adaptarse y generar impacto social. Y digamos que esas habilidades blandas se van desarrollando en el transcurso de la vida. Llegan acá a formarse de una manera específica, pero digamos que estos componentes son componentes muy personales que cada uno de ustedes tiene. Entonces, la primera es la comunicación efectiva. Entonces, hablamos de el poder explicar un proyecto técnico a expertos y no expertos, elaborar informes claros, presentaciones y reportes ejecutivos. Hablamos también de del trabajo en equipo y la colaboración interdisciplinaria que se desarrolla constantemente, y resolver como esos conflictos dentro de un equipo. Entonces, digamos que eso es parte de esta habilidad del trabajo en equipo, el resolver conflictos, las capacidades de integrar conocimientos en diferentes áreas. Todos estos elementos son esas habilidades blandas. Tercero sería liderazgo y gestión de personas, que hablamos de coordinar grupos de trabajo, de motivación y delegación que toman como decisiones bajo la presión. Pensamiento crítico y creativo, que es un elemento muy importante, que es identificar riesgos, analizar escenarios y cuestionar supuestos elementos. También proponer esas soluciones innovadoras y a problemas complejos que se desarrollan constantemente en la carrera profesional. Y luego, ética y responsabilidad social. Hablamos del actuar conforme siempre a un código de ética. Digamos que la ética la trabajamos todos los seres humanos desde que somos pequeños, pero ya en la parte profesional existen unos códigos que más adelante también les voy a explicar. Y adaptabilidad y resiliencia, que es un elemento muy importante en la actualidad y en el desarrollo social entre nosotros. Pues hablamos de enfrentar esos cambios en las tecnologías constantes y esas capacidades para aprender rápido de nuevas herramientas y de reinventarse profesionalmente, ¿cierto? Estas que les acabo de comentar son las habilidades blandas que tiene el ingeniero. Entonces, un ejemplo puede ser como un ingeniero que lidera un equipo multicultural en un proyecto internacional. Esas son esas habilidades blandas que ya viene dentro de él, que viene aquí a la comunicación afectiva.
O el ingeniero que comunica un fallo técnico a la generación con claridad y propone alternativas. Entonces hablamos de pensamiento crítico y de innovación y desarrollo. O el ingeniero ambiental que, digamos, defiende prácticas sostenibles en un proyecto de infraestructura. Ya hablamos de temas de ética, de temas éticos con los temas profesionales. Entonces, en conclusión, ¿qué podemos decir? Las duras responden siempre como al qué y cómo de los problemas técnicos y las blandas responden el para qué y con quién se ejecutan ese tipo de soluciones. Eh, y por último, para finalizar esta parte de explicación, vamos a hablar del código de ética profesional. El código de ética es como el catálogo de conductas, ¿cierto? Que exige, prohíbe o inhabilita a los ingenieros profesionales afines o auxiliares en el marco legal del comportamiento profesional. Entonces hablamos de cumplirlo. Cumplir esto significa como ejercer con criterios y fines elevados que enaltecen la profesión y su violación activa un procedimiento disciplinario previsto por ley. ¿Qué significa esta? Las reglas morales y éticas para el desarrollo en nuestra parte profesional. Entonces, acá les voy a dar como unos datos muy específicos y muy textuales para que los tengamos en cuenta. Entonces vamos a hablar del código, del código y de sus títulos para que los tengamos en cuenta porque digamos que son elementos importantes que tenemos que empezar a analizar desde ahora. Ustedes que están empezando en este proceso y en este desarrollo de la ingeniería y que pronto serán unos grandes ingenieros, deberán tener en cuenta siempre como este tipo de situaciones que se les puede presentar. Entonces, digamos que en el código de ética yo resalté como los elementos más importantes para podérselos comunicar. Entonces, hablamos de que se estructura como así. Entonces, el primer capítulo, hablamos del artículo 29 al 30, hablamos siempre de los postulados éticos y las definiciones, ¿cierto? Cuando ustedes quieran tomarse el tiempo de leer el código ético. Luego hablamos del capítulo 2, hablamos de los deberes y las prohibiciones, y en el capítulo 3 hablamos de las inhabilidades e incompatibilidades de la parte ética y desarrollo. Las sanciones siempre son posibles con amonestación escrita, suspensión de matrícula hasta 5 años y la cancelación de la matrícula. Entonces, digamos que aparte de que todo esto es un proceso legal por incumplir ciertos elementos importantes de este código, también aparte de todo eso podrían afectar su parte profesional, suspendiéndole sus matrículas, como les comento, hasta 5 años, dependiendo de la gravedad que se esté trabajando. Entonces, elemento importante, la primera, que es son los postulados éticos. Entonces, hablamos de que el ejercicio en todas las ramas debe guiarse siempre por criterios y fines elevados, ¿cierto? Y ajustarse a las normas del código, que funcionan siempre como el marco del comportamiento y su violación siempre tiene como ciertas sanciones. Luego hablamos de los deberes y prohibiciones, entonces hablamos de deberes generales, entonces atender siempre requerimientos y diligenciar el COPNIA y selecciones del código de ética. Custodiar bienes, valores, documentación y a su cargo, entonces siempre deben evitar su sustracción o uso indebido. Permitir inspecciones y colaborar con las autoridades en investigaciones. Denunciar también, entonces hablamos de denunciar delitos contra vindicaciones y la falta del código a las que tenga conocimiento aportando información o pruebas y cumplir los demás deberes legales y técnicos aplicados a la profesión. Luego vamos a hablar de las prohibiciones generales en el código que son no facilitar el ejercicio ilegal. Entonces, ni contratar ni permitir que no habilitados ejerzan. Eso es un elemento muy importante en las prohibiciones. No solicitar o aceptar comisiones o dádivas por compras o servicios para clientes, salvo autorización legal o contractual. No incurrir en violencia, malos tratos
o calumnios en el ámbito profesional, no incumplir decisiones disciplinarias del COPNIA, no participar en contratos ilícitos con inhabilidades o incompatibilidades. Eh, Esto en los principales elementos de prohibición. Luego hablamos de la parte con la sociedad y el desarrollo con la sociedad. Entonces hablamos de los deberes. El principal deber de ustedes como ingenieros es evaluar impactos ambientales y elegir la mejor alternativa para un desarrollo sostenible, proteger vida y salud de la comunidad y servir en calamidad pública, abstenerse siempre de emitir conceptos sin información suficiente. Entonces hablamos de proteger el patrimonio nacional. Y hablamos en esa parte de deberes también de las prohibiciones, entonces aceptar trabajos ilegales o más allá de su incumbencia o capacidad y firmar documentos técnicos que no hayan estudiado, controlado o ejecutado personalmente. Esto creo que es de las partes más importantes y que ustedes tienen que tener muy en cuenta ya en su futuro profesional. Por favor, nunca deben firmar, o sea, ustedes como ingenieros no firman nada sin antes haber leído completamente, haber trabajado, haber desarrollado ese proyecto. Siempre es algo que acabo de hacer una pausa porque se me hace muy importante. Siempre la gente es como, por favor, ingeniero, colabóreme con esta firma y yo le ayudo, le doy un dinerito ahí sencillito. Oh, qué pena, pero yo no le he colaborado con mi firma porque mi firma me representa a mí como profesional y yo no puedo permitir que, que esa imagen que yo tengo como ingeniero se vea afectada por alguna situación que se esté desarrollando. Entonces, siempre ustedes con su firma es lo más importante. Y por último, hablamos de los clientes y el desarrollo público. Entonces, hablamos de los deberes, de ese secreto profesional y el manejo honesto siempre de fondos, diligencia y probabilidad en los encargos, con ese rol que siempre vamos a guardar como esos intereses del cliente a dirigir esos contratos. Las prohibiciones, digamos que hablamos de ofrecer servicios de dudoso o imposible cumplimiento o fuera de la indonencia, comisiones o elementos que no estén acorde al proyecto y a los contratos que están establecidos. Bueno, y esto, digamos que podríamos durar toda la noche hablando de este código y del código, por eso es importante siempre como tener en cuenta y leerlos. Es un poquito tedioso, pero es importante para, pues para que todos tengamos como esa claridad en este proceso y en este trabajo como ingenieros. Listo. Y aquí damos ya por finalizado esta parte de esta parte en la que les explico a ustedes cómo este desarrollo. Ahora sí, vamos a hacer la parte interesante que es este juego. Espero todos hayan puesto cuidado y atención a la presentación. Digamos que también espero que ya la mayoría de ustedes ya hayan avanzado en su trabajo y que esto sea como un elemento extra, que es lo más importante. Entonces, voy a compartir con ustedes este código. Entonces, por favor, todos cogen su celular y lo leen este código QR y vamos todos ingresando acá a Kahoot para empezar como este pequeño quiz que es muy sencillo. Y lo que le comento, la persona que logre las 10 preguntas correctas se ganarán 20 puntos en el trabajo final de esta fase 2. ¿Listo? Entonces, por favor, todos vamos ingresando y ya empezamos el quiz. Cuéntame. Profe, qué pena, no preguntita, lo que pasa es que yo estoy desde la empresa, estoy trabajando y estoy con el teléfono, entonces no puedo cambiar el cuerpo. Mm, El código, por podría, favor, que no lo veo. acá está, ya los estoy compartiendo. Eh, no sé si puedas pedir de pronto rápidamente, le pides a un compañero tuyo que te preste el celular y haces la actividad. Nos demoramos 5 minutos, 10 minutos por mucho nos demoramos en esta actividad. Porque sí es necesario Ok, que... ok, ya me pongo en esa tarea.
Listo, listo, sí, para que se puedan ganar los puntos. Listo, hasta ahora vamos solamente Viviana. Listo, muy bien. Gradys. Luis, muy bien. Lina, muy bien. Dunella, muy bien. Yamil, muy bien. ¿Listo? No sé si alguien más esté. ¿Cuántos somos en este momento? 8. No somos 8, faltan 2 personas. Intenta, por favor, ya mira a ver si se te logras conectar. Sí, señor, ya desde el teléfono, yo sí tengo el Lambrani que sale. Listo, tranquila. Te esperamos ahí entonces unos minuticos para empezar contigo. Profe, buenas tardes. Señor, El enlace usted lo compartió a donde que no lo veo. es este código QR que estoy compartiendo en este momento en la pantalla. Ahí su merced lee ese código QR que está arriba al lado del pin de juego. Su merced lo lee, lo manda de una vez a una página y ahí ya pone su nombre y entra al juego. ¿Y cómo se empieza a jugar? Ya empezamos a jugar todos. Estamos esperando de 2 minuticos que se puedan conectar los compañeros y ya empezamos el juego todos. Y empezamos esta actividad. Son preguntas sencillas y estoy seguro que todos ustedes lo van a lograr. Mira, por ejemplo, María Teresa también acabó de ingresar. Listo, a las 8:06 empezamos. Vamos a regalar 2 minuticos más, bueno. Profe, una pregunta. Dime. Listo, Fabián, también. Cuéntame. La dinámica del juego sería que todos tienen la oportunidad de obtener los puntos. Sí, todos eh, tenemos la oportunidad. No sé, o sea, si todos logran los 10 puntos, a todos, o sea, si todos logran responder las 10 preguntas correctas, a todos les doy los 20 puntos. Acá ninguno, y el que termine más rápido, ni nada, no. La idea es que todos logren tener los 10 puntos, los 20 puntos. oh, ¿Listo? oh, listo. ¿Listo? 1 minuto y ya empezamos. ¿Listo? Ah, no, ya estamos los 8. Listo, empezamos. Bueno, empezamos a ver. La primera pregunta. Empezamos en 3, 2, 1, todos pendientes de la lista. Este es un quiz, entonces vamos a ver. ¿Qué invento caracterizó la revolución industrial? Tenemos 30 segundos. Todos, por favor, de una. Van poniendo o el triángulo o el círculo
o el rombo o el cuadrado. Tenemos 30 segundos. ¿Qué invento caracterizó la revolución industrial? A ver, ¿cuál fue el invento que fue más importante y que dio como ese desarrollo completo de innovación? Listo, 30 segundos. ¿Qué pasó? Solo 5 personas respondieron bien. ¿Qué pasó? Sigamos. Acá esto es por velocidad, bueno, no se preocupen. Sigamos. La segunda pregunta. ¿Cuál de estas corresponde a una habilidad blanda del ingeniero? Comunicación efectiva, programar en Python, uso de software CAD o manejo de AutoCAD. Recuerden sobre las habilidades blandas del ingeniero. ¿Cuál de estas es? Responden todos desde su celular. ¿Listo? 3, 2, 1. Se acabó el tiempo. Una pregunta, pero ¿cómo hacemos si estamos metidas en el juego? Pues, por ejemplo, yo estoy desde el celular, estoy metida en el Sí. juego, no logro ver las preguntas que usted está mostrando aquí por Teams. ¿Cómo así que no logras ver las preguntas? No, porque yo estoy desde el link donde entré al juego y ahí me aparece solamente los triángulos, pero no logro ver las preguntas. Entonces, si me salgo para acá a ver las preguntas, no podría responder. Es que tienes que, o sea, por eso te estoy presentando yo las preguntas acá. Tú solamente respondes. O sea, el celular es para responder. Entonces, a ti el celular solamente te va a mostrar el triángulo, el rombo, el círculo y el cuadrado. Entonces, acorde a lo que te estoy presentando acá, tú escoges. Entonces, en este caso, la respuesta correcta era comunicación efectiva, que es el triángulo. Entonces, tú pones en tu celular el triángulo. ¿Listo? ¿Sí te quedó claro? Y continuamos. ¿Listo? ¿En qué civilización se construyeron las pirámides y canales hidráulicos? A ver, ¿cuál fue la civilización que se encargó de eso? La civilización de Grecia, Roma, Egipto o Mesopotamia. ¿Listo? 4, 3, 2, 1. ¿Qué pasó? ¿Por qué no están respondiendo? ¿Se les dañó? ¿Qué pasó? Cuénteme. Profe, no aparecía en la pantalla a tiempo Pues las opciones. No aparece No en la aparecieron. pantalla en primera instancia. ¿No les apareció? Se quedó No. congelada la No, pantalla, por eso fue. Se quedó congelada la pantalla. ¿Pero de ustedes o la mía? ¿Cuál se quedó congelada? La de usted La se de quedó la de Teams. congelada, profesor. Ay, O sea, en el bueno. Teams no apareció a El Teams. tiempo la visualización de las respuestas. Profe, buenas noches, profe. Cuéntame, buenas noches. Mi nombre es Luis Camilla. Profe, mire, tengo un problema. Lo que pasa es que yo estoy haciendo el examen en el teléfono, ¿cierto? Sí. Cuando yo entro a Cajo a responder la pregunta, cuando entro primero a la videoconferencia, para salirme a Cajo, cuando yo quiero responder ya se me acabó el tiempo. En ese lapso de tiempo no alcanzo a ver la pregunta ni ver la respuesta. Entonces no he podido responder ni una. Respondí una y Ok. la leí mal. Entonces se las voy a leer yo para que ustedes puedan responder, o sea, que ustedes tengan solamente el celular para dar la respuesta, ¿bueno? Sí, Entonces no, o sea, recuerden, a ver, rojo, azul, naranjita y verde, ¿listo? Entonces yo les leo y les voy diciendo cada uno para que ustedes respondan, ¿bueno? ok. Listo, vamos a ver la siguiente. Bueno, vamos 3 de 10, ¿listo? Sigamos ahora sí. ¿Qué aportó Grecia al desarrollo de la ingeniería? ¿Listo? La roja es el arco y el hormigón, la azul es la pólvora,
naranja es pensamiento lógico y matemático, y el verde el motor de combustión. Otra vez, ¿qué aportó Grecia al desarrollo de la ingeniería? Nuevamente, el rojo es el arco y el hormigón, el azul la pólvora, el naranja el pensamiento lógico y matemático, y el verde el motor de combustión. Listo. Muy bien. Siguiente. No, pero es que acá no me muestra nada en el teléfono. Sí, es que a ustedes solamente les muestran el teléfono los colores y ustedes oprimen el color correcto acorde a lo que les estoy comentando. Sí, ¿Listo? exacto, pero solamente, o sea, se quedó congelado acá en mi teléfono ahora, no me dejó responder. Bueno, no se preocupen. Yo creo que eso fue también a veces la red y todo. No se preocupen, sigamos a ver y a ver, dependiendo cómo vamos, les propongo otro trato al final de esto. Bueno, sigamos a ver jugando a ver si lo logramos. Bueno, por lo menos hasta el momento, Viviana ya subió de puesto. Sigamos. Vamos en la quinta. ¿Cuál es el deber del ingeniero según el código de ética? Entonces, a ver, ¿cuál es el deber del ingeniero según el código de ética? Entonces, el rojo es aceptar cualquier encargo, aunque no tenga competencia. El azul es actuar con responsabilidad y transparencia. El naranja es revelar secretos industriales si lo pide un colega. Y el verde es evitar capacitarse constantemente. ¿Listo? A ver, ¿cuál creen que es usted? Roja, azul, naranja. Listo, ¿sí ven? Acá los 8 ya respondimos correctamente. Muy bien. Vamos a hacer una cosa. Vamos a seguir acá. Necesito que sigamos trabajando así como en esta. A ver. Listo, muy bien. Siguiente. La 6. ¿Cuál de estas es una habilidad dura del ingeniero? La roja, manejo de software especializado. Azul, liderazgo. Naranja, comunicación efectiva. Y verde, trabajo en equipo. A ver, otra vez. Roja, manejo de software especializado. Azul, liderazgo. La naranja, comunicación efectiva. Y la verde, trabajo en equipo. Recuerden, una habilidad dura del ingeniero. Roja, azul, naranja o verde. Listo, muy bien. La 7. ¿Qué innovación fue característica de la Edad Media? Recordemos, la Edad Media. ¿Qué innovación fue? La roja, la brújula moderna. La azul, los molinos de agua y viento. La naranja, la máquina de vapor. O la verde, la imprenta. ¿Listo? A ver, innovación de la Edad Media. La Edad Media, recordemos. Brújula, molinos, máquina de vapor o imprenta. Brújula roja, azul, molinos, naranja, máquina de vapor y verde, la imprenta. Y listo, esta estuvo más complicada. Listo. ¿Qué prohibición establece el código de ética? A ver, roja, obtener provecho indebido de su posición profesional. Azul, capacitar a estudiantes de ingeniería. Naranja, rechazar un contrato sin justificar. O verde, hacer investigación científica. ¿Qué prohibición establece el código de ética? Rojo, obtener provecho indebido. Azul, capacitar a estudiantes. Naranja, rechazar un contrato. O verde, hacer investigación científica. Listo, muy bien. Muy bien. La 9. ¿Qué representa la ingeniería contemporánea? La del siglo XX y siglo XXI, la última que estamos trabajando. Uso exclusivo de herramientas manuales, la roja. Avances en digitalización de la inteligencia artificial y sostenibilidad. La naranja, construcción de templos religiosos. O la verde, agricultura. ¿Qué representa la ingeniería contemporánea, la de este siglo, la que estamos trabajando actualmente? Rojo, azul, naranja o verde.
Listo. Y la última. ¿Cuál fue el aporte de Leonardo da Vinci en el Renacimiento? A ver, la roja, la invención de nuevos materiales, la azul, el diseño de máquinas e instrumentos, la naranja, el gran avance en la literatura, o el verde, el cuadro de la Hiocinta. ¿Cuál es? Roja, la invención de nuevos materiales, azul, el diseño de máquinas e instrumentos, la naranja, el gran avance en la literatura, o la verde, el cuadro de la Hiocinta. Muy bien, listo. Terminamos. Ahora sí, revisemos cómo nos fue. Listo. Lina Salcedo, Fabián. Y en primer lugar, Gravis. ¿Listo? ¿Cómo les fue? Ahora sí, Excelente. vamos a hacerlo. Ahora necesito que ustedes me digan de la manera más honesta cómo les fue a cada uno. A ver, voy a preguntarles a cada uno y acorde a lo que me digan, voy a dar los puntos. ¿Listo? Permítanme, voy a sacar acá un esferito. A ver, ¿quién de conciencia sacó los 10 puntos? De verdad, que ustedes me digan, profe, yo de verdad saqué las 10 preguntas, las saqué correctas. Así se haya presentado el inconveniente o haya tenido el problema, yo saqué las 10 preguntas. ¿Quién lo sacó? Bueno, yo creo que yo Yo, respondí profe. las Profe, que yo me saqué salieron, como de 10, las demás no me pudieron saqué salir 6. Bueno, en el teléfono, A pero ver, todas las que me esperen, salieron, todas en las orden. copiaron. Yamir, a ver, usted cuénteme, ¿sacó las 10, sí o no? De verdad, siendo honesto, acá O empezamos a sea, hablar de la ética. sí, claro. No, profe, las que yo pude responder, como le digo, aquí porque se grabó, no sé si allá o acá, pero no me daba a responder. Las que pude responder, las respondí a conciencia, todas. No Pero sé cuántas conciencia es que respondí, es creo que fueron 5. ¿correctas o no correctas las 10? No, correctas las 10. Me refiero a que no pude Listo, responderlas porque no me salían aquí. listo. Acá vamos a empezar a hablar de lo que les expliqué, el tema de la ética. Listo, Yamir, si usted me dice que hizo las 10, yo le creo y los 20 puntos para usted. Perfecto. Viviana, cuéntame. La verdad hice 8, porque me equivoqué en una y en la primera no alcancé a votar. Así que, pero me fue bien. Listo. ¿Te fue muy bien? Sí, acá es muy bien, claro que sí, listo. Viviana también. Viviana, listo, no fueron las 10, pero en la parte de ética y honestidad ya se ganó sus 20 puntos. ¿Quién más? Gracias, profe. Grady's, Profe, de Bueno, las mías bien, alcancé a responder 7 de 10. 7 de 10. Sí, señor. Permíteme un momentico. Listo, María, 7 de 10. Pues Sí. también 20 puntos. Listo. Grady's, tú, cuéntame. súper bien, profe. Yo creo que de tanto leer todas estas, estos Sí, documentos para los trabajos, pues algo queda y la explicación que usted dio ahora en la introducción, pues estuvo muy, muy buena. Y bueno, pues creo que listo. estuve en 9 de 10. Hubo una que no respondí porque no apareció pues a tiempo la respuesta, pero bien, bien. Listo, perfecto. Perfecto, entonces también 20 puntos. Tú, Lina, cuéntame. Bueno, profe, respondí una que se acabó el tiempo pues, porque no me salió las respuestas en la pantalla y una que me Sí. equivoqué, 8. Listo, perfecto también. Entonces, muy bien, Lina. También, 20. Listo. Entonces, a ver, ¿quién queda? Vamos, 5. Duneya, cuéntame. La verdad, yo pude responder solamente como 7 porque si entraba desde la misma página donde yo ingresé, no lograba Sí. ver las preguntas. Cuando me pasaba para Teams a ver las preguntas, ya se había acabado el tiempo. Entonces, Ok. estuvo un poquito complejo esa metodología del juego, de que tenía que Listo, salir a lograr ver pero las lo que yo necesito es, te quedaron claras. O sea, si lo respondiste a conciencia y si sabías las preguntas, ¿cierto? preguntas. Claro, claro que sí. Listo. Perfecto, también, 20 puntos. ¿Quién más me hace falta?
Luis, Yo, cuéntame. profe, como les comenté, solo pude contestar como la mitad del cuestionario y contesté como 3 buenas nada más, la verdad. Listo, pero a conciencia también la respondió bien. No, sí, porque estoy en el trabajo y estoy contestando las preguntas, no puedo. Listo, ¿no? Se le valora también el esfuerzo, Luis, muy bien. También 20 puntos, Luis. Listo, queda Fabián, cuéntame. Profe, creo que si no estoy mal, porque creo que una se me pasó, creo que hice 9, si no estoy mal, entre 8 y 9, si no estoy mal Listo. acertadas. Perfecto, listo, listo, pero eso es lo importante. También ahí siempre nos pasan cositas, pero lo importante es que a ustedes también les quede listo, 20 puntos. Listo, todos ustedes se ganaron sus 20 puntos en este trabajo final. Entonces, aparte, en la parte final, cuando vayan a entregar el trabajo, ya tienen 20 puntos extras. Bueno, esto ya podríamos dar por finalizada esta parte mía. Lo importante no era tanto el resolver y que todos tuvieran sus 10 puntos, sus 10 de 10, sino que todos entendiéramos cómo funcionaba esta parte y esta importancia de la ingeniería, ¿no? Empezando desde la parte de la historia, que es lo más importante, porque tenemos que siempre tener claridad sobre la historia de nosotros y el desarrollo de lo que vamos a hacer, la parte de la ética y los valores, que es también lo más importante como profesionales, y las habilidades como ustedes, futuros ingenieros, que van a tener. Entonces, ya vamos para la parte final de esta webconferencia, que es dudas. Si tienen algunas dudas en este momento sobre la asignatura, sobre el desarrollo en la universidad, sobre el comportamiento de los cursos, por favor cuéntenme y también la resolvemos en este momento, o sobre la actividad puntual de esta fase. Entonces cuéntenme si alguno de ustedes tiene una duda, o si no, también ya podríamos dar por finalizado. Grady, ibas a decirme, cuéntame. Sí, señor. Bueno, para mí ya se acerca la fecha de presentar el primer laboratorio de la materia, que Ok, vendría siendo ok. este domingo. Y tengo la duda de si toca llevar algo, algún Sí. material, toca, o sea, ¿cómo debemos prepararnos para asistir a este encuentro? Muy bien. En ese encuentro, la guía, digamos que a ustedes en esta parte les aparece la guía de actividades. Y en esta guía de actividades les muestra los instrumentos que deben llevar. Digamos que en este momento no tengo la guía, pero si tú la pudieras buscar y me la Yo, pasas, cuéntame, ya que cuéntame, Vanessa. estuve en laboratorio el fin de semana pasado, Muy bien, cuéntanos tu experiencia, por favor. eh, bueno, la verdad es que esperé mucho más del laboratorio, pero bueno, ¿Por qué? aprendí. Cuéntame por qué, ¿qué pasó? La verdad de que hayamos tenido buen acompañamiento de parte del docente, la verdad es que no. ¿Por qué? Cuéntame. Luego, ¿qué pasó? Bueno, deje compartirle primero a la compañera lo que necesitan llevar ese día en un Ajá. cronómetro, una agenda, un lápiz, una cámara que pues les puede servir el celular, 2 pilas a la guía impresa o la pueden tener desde el celular. Y allá conformarán grupos de 5 donde realizarán los prototipos de Lego, que son los prototipos de la referencia 9686 y de las 45544. La bata sí, fundamental, la bata tiene que ser blanca, zapato cerrado, jean que no tenga roto y camisas, nada de blusitas de penquitas. Listo, muy bien, muchas gracias, Vanessa, muy amable. ¿Sí te quedó claro, Gradis? Sí, señor. Listo, perfecto. Sí, digamos que ahí sí me tienen que yo no me encargo de esa parte, siempre es como un docente externo el que se encarga de la calificación y el desarrollo del laboratorio. Digamos que yo los guío a ustedes, pero el encargado de dirigir y de calificar y de pues, presentar toda esta parte del laboratorio es un docente externo el cual ustedes previamente se inscribieron. Cuéntame, Viviana, ¿qué pasó? Tengo una pregunta.
Claro que Lo que sí. pasa es que yo tengo laboratorio ahora en octubre Ajá. y están diciendo, yo soy de zona Caribe, en Puerto Colombia. Sí. Entonces están diciendo que el laboratorio va a ser en la zona Prado, en la sede Prado y no en Puerto Colombia, entonces tengo la duda ahí. Bueno, ahí sí, si quieres ahorita me escribes por interno y te doy los No, correos a los cuales le puedes hablar. ¿Qué esta pasó? información es falsa, ya que la única parte que está para hacer laboratorio es en Puerto Colombia. La sede Prado no está apta para laboratorio, ya que no hay laboratorio. Nosotros también Ujú. teníamos esa duda y por eso nosotros averiguamos y pues nos dieron la información de que no, es en sede Puerto Colombia. Ella está en mantenimiento, pero igual los laboratorios se hace allá. Ok, muchas gracias, Vanessa, muy amable. Gracias. Tú cuéntame, María, ¿qué pasó? Bueno, profe, independiente de cómo cada quien haya manejado su experiencia en el laboratorio, yo estuve el sábado y domingo en Sí, laboratorio. El acompañamiento del docente fue el mejor. Él estuvo te fue muy explicando, nos bien, dio qué bueno. indicaciones. Qué Quienes bueno, eso estuvimos sábado me y alegra. domingo, Sí, quienes sí, sí, estuvimos sábado y son dos domingo, sesiones. pues sobre todo el domingo Ujú. fue el acompañamiento mayor del docente, pues fue cuando trabajamos con la caja de Lego de B3. Ok, muchas gracias. Cuéntame, Fabián. No, sobre lo que decía la compañera ahora, este sábado y domingo, pues yo estaba viendo aquí en la plataforma de el campus virtual y creo que decía ahí pues el sábado. O sea, serían 2 días, o sea, hay que ir los 2 días y es solamente en la Sí, jornada de la mañana o siempre se extiende un poquito, ya que hay algunas compañeras que han tenido ya la experiencia, porque no sabría ahí, porque tenía pensado que era un solo día, de pronto doble jornada, pues por cuestiones de trabajo y todo eso, pues pedir permiso y eso. no, Trabajamos siempre. los 2 días Sí, sí, los y por lo laboratorios son general dos todo días. depende del grupo de trabajo, cómo se maneje toda la cuestión en el grupo y cómo se subdividan las tareas dentro del grupo. Sí, Fabián, ahí sí tienes que tener Ok, el tiempo y la gracias. disponibilidad para 2 días. Todos los laboratorios siempre, de aquí en adelante en la universidad, siempre son 2 días. Y por lo general, algunas veces son sábado y domingo, otras veces también acorde al laboratorio. Puede ser uno un sábado o un viernes de un mes y al siguiente mes el otro. Siempre varía bastante, pero siempre son 2 días, por lo general, todos los laboratorios que vas a trabajar de acá en adelante. Ok, ¿Listo? gracias. Con todo el gusto. ¿Alguna otra pregunta o duda que tengan? Listo. Entonces, no siendo más, les deseo una excelente noche, les agradezco mucho su participación y que hayan asistido a esta webconferencia que es tan importante. Lo que les comento, siempre voy a estar desarrollando estas webconferencias para cada fase. Tienen que estar muy pendientes de los citas y de lo que se esté programando acorde a la directora, pero de mi parte siempre tendrán el mejor acompañamiento. Estaré muy pendiente de ustedes. Por favor, también recordemos que nuestro canal principal de comunicación es el foro. Entonces, por favor, compartan en este momento el foro. Si ustedes no han entregado los avances, por favor, compartir los avances para yo poderles retroalimentar, porque recordemos que parte también de la calificación de esta actividad es participación del foro. Entonces, no olvidemos participar en estos días antes de que se acabe la fecha de entrega del proyecto de esta fase. Bueno, entonces, Es una preguntita cuéntame, que ya cuéntame, acabas de María. hacer. Si yo no participamos en el foro por X y Y motivo, ¿dan algún punto o la Sí, tarea ya no es un punto, sino es menos? sí, siempre acorde a la guía de actividades, la participación es obligatoria en foros para poder retroalimentar y trabajar. Entonces, si no participas en el foro, pues se verá afectada la calificación. Entonces, por eso les recomiendo siempre participar en el foro. También que es muy bueno porque así les puedo retroalimentar, puedo revisar el trabajo de ustedes, guiarlos de una mejor manera. Entonces, por favor, siempre tengan en cuenta eso, ustedes no se demoran nada, saquen 5 minutos, 10 minuticos
redactan, muestran lo que han desarrollado, yo les retroalimento y trabajamos en su proyecto. Bueno, pero sí, por favor, Ok, la participación es obligatoria en este foro. ok, profe, gracias. Listo, con todo el gusto, Yamil. Bueno, ahora sí, no siendo más, si no hay más preguntas, ni no hay más dudas, pues ya podemos dar por finalizada esta webconferencia. Esto va a quedar grabado y lo voy a subir a YouTube para que ustedes luego lo puedan volver a ver las veces que sea necesario. Les deseo una excelente noche y les agradezco nuevamente su asistencia a esta webconferencia. También de una vez hago captura de pantalla y ya quedan los puntos, los 20 puntos de todos ustedes, ya quedan para esta fase 2. Bueno, les agradezco mucho y una feliz noche para todos y feliz resto de semana. Gracias, profe, igualmente. Gracias, Bueno, pues profe. con, Buenas Gracias, noches. profe. bueno, pues, Gracias, Feliz noche, profesor. Luciana. Gracias. con todo el gusto, feliz noche. Gracias, profe. Que estés muy bien, Lina. Profe, una pregunta, qué pena. Cuéntame. En el trabajo, lo de las normas APA solo aplica para la bibliografía o para todo el trabajo. Para todo el trabajo es importante que empecemos a trabajar las normas APA. Son importantes. Yo tampoco les voy a calificar tan fuerte eso, pero sí es importante que lo tengas en cuenta en este momento. Entonces, revisa muy bien todo lo que son la diagramación, la letra, el tipo de letra, la sangría, todos esos elementos son importantes para una buena presentación del trabajo. Bueno, Ah, ok, listo, profe. Gracias. listo, pues, con todo el gusto. Feliz noche. Bueno, igualmente.